estas condiciones no son constantes en todo el cable. Cada, cada diferencia, perdón, en cada punto del cable ocurre una diferencia que no es constante en toda su longitud. Entonces, hay una pérdida instantánea que en teoría se va a llamar como PI, y este delta, esta pérdida, este diferencial, ocurre después del tesado y el anclaje en posttensado o a través de la transferencia en pretforzado o en pretesas. Y las pérdidas diferidas, que son debidos al flujo plástico, hablábamos que el concreto tiene un flujo plástico, contracción del concreto y a la relajación de la armadura activa. Todas estas pérdidas son las que se suman y que en un principio nosotros las asumimos, se calculan y se vuelven a colocar las pérdidas calculadas. Los esfuerzos permisibles en los tendones son los esfuerzos máximos de tensión en tendones de preesfuerzos o los preesfuerzos que tienen los gatos. El esfuerzo máximo debe ser menor a 0.8 del esfuerzo último o del esfuerzo de flexión 0.94. Además de que se debe respetar el valor máximo que recomienda el fabricante. Además de los esfuerzos máximos después de las transferencias y los esfuerzos máximos después de anclarse, que ese es el que nosotros usamos al final, que es el punto 70 de FPU. Entonces, la combinación de alguno de estos factores es lo que nos asegura de que no vayamos a tener accidentes o fallas en los cables. Para los posttensados, porque las fórmulas son distintas, ¿sí? Para los posttensados, las pérdidas instantáneas se separan en pérdidas debido al rozamiento o a la fricción. Cuando miremos este valor de mu, nos referimos a rozamiento o fricción. Las pérdidas por el anclaje o penetración de cuñas son estos factores de SI, o a las pérdidas debidas a las deformaciones instantáneas del concreto o el acortamiento elástico, ¿sí? El hecho de que la viga, cuando se comprime, le ocurre esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, la longitud del cable le ocurre que se empieza a tener fricción en toda su longitud. Las cuñas o los conos que están en los extremos tienen imperfecciones y esta deformación en donde hay un L que no es igual al L cuando estábamos en reposo, antes del preforzado. Esas son nuestras pérdidas instantáneas. ¿Cómo se calculan? ¿Cómo se calculan? Se utilizan coeficientes de rozamiento en curva, coeficientes de rozamiento parásito, que estos son constantes dependiendo del tipo de cable. La determinación matemática, al final es un delta que depende del ángulo que tengamos o que nosotros definamos en la parábola. Por eso es bien importante poder definir la parábola. El cálculo por penetración por cuñas, este es un pequeño gráfico que lo pueden programar en Excel, ¿sí? Y es una integración, es un área bajo la curva que ocurre por el deslizamiento después de que el tesado está en reposo, es decir, después de que no sigue incrementando la fuerza de tesado. Entonces, del tesado máximo, nos ocurre un delta. Este delta es la pérdida que se calcula. Y dejamos la fórmula. Después vamos a ver un poco la fórmula. El detalle es que, similar a como se hacía en las cuestiones de cálculo de inercia, en donde las integrales es un cálculo exacto,
¿sí? Lo que se hacen son simplificaciones, una aproximación lineal a las pérdidas por rozamiento. No es nos vamos más allá a que no lo dejamos como que si fuese una curva. Algo importante es determinar un factor C, es este factor de C de acá, en donde se determina si el cable es largo o corto, según el valor que se tome. Y si el cable es corto, ¿sí? El delta es distinto. Esta fórmula es distinta a esta fórmula, ¿sí? Los factores de C son distintos. El factor de C se determina según la longitud del cable, según la longitud que tenemos del cable. Y las pérdidas por el acortamiento elástico, mencionábamos que era por la pérdida de las longitudes. Entonces tenemos un cierto número de operaciones de tesado, es decir, depende del número de cables que tenemos. Si tenemos un solo cable, dos cables, tres cables, cuatro cables, en este gráfico lo que hay son tres cables, tres operaciones de tesado. Entonces hay una carga, dos cargas, tres cargas. Y cada una de ellas va ocasionando diferentes acortamientos elásticos. Entonces es bien importante considerar el número n, que es el número de operaciones de tesado. El número de operaciones de tesado se determina en el diseño, según la cantidad de cables que se vayan a colocar en los ductos o según el número de operaciones que se vayan a hacer, ¿sí? Se determinan ese número de operaciones de tesado. Para pretensados, como mencionamos arriba, sí, los pretensados tienen también penetraciones de cuñas. Como vimos para los procesados, es una integración. Solamente que aquí como no tenemos una definición parabólica, sino que es una definición lineal, las ecuaciones, digamos que la simplificación ya no es necesaria, sino que lo que se hace es resolver la ecuación diferencial, resultando esta ecuación. Para el acortamiento elástico, nuevamente venimos con una ecuación mucho más simple, porque no tenemos distintas operaciones de tesado, sino que lo que tenemos es una transferencia. Se van cortando los cables y se va transfiriendo. Y tenemos un L inicial y una longitud final. Estas longitudes lo que nos generan son nuevamente diferenciales. Y los diferenciales se van sumando, hasta que tenemos, sí, el acortamiento elástico, el delta en el acortamiento elástico. Adicionalmente a las pérdidas por acortamiento elástico y por relajación de cuñas, hay pérdidas durante el rozamiento, durante el proceso, que son pérdidas por rozamiento, y son de la transferencia, las pérdidas por relajación de temperatura ambiente y por dilatación térmica. El concreto, mientras está curando, tiene diferencias volumétricas. El concreto, cuando está curando, cuando está fraguando, tiene ciertas temperaturas y después del fraguado pierde estas temperaturas. Después de la transferencia, el concreto sigue teniendo cambios volumétricos y relajaciones por temperatura. Las determinantes por contracción, relajación y flujo plástico es esta ecuación. En la ecuación, lo que a nosotros nos interesa determinar son los módulos de elasticidad de la armadura activa, que eso viene en las especificaciones del tipo de acero que se utiliza, el módulo de deformación del concreto, que depende del F'C que se utiliza de diseño, y los coeficientes de fluencia, que estos valores son usualmente constantes. El resto de valores, las áreas de las armaduras activas, el área de inercia de la sección del concreto, la distancia entre el centro de gravedad de la sección de concreto y la armadura activa, y el esfuerzo de compresión, ¿sí? Estos son valores
intrínsecos del diseño también, son valores que nosotros determinamos. Al agregar todos los valores en la ecuación, ¿sí? Viendo estos de acá, se fijan que todos los podemos tener. Todos los podemos tener. La ecuación se puede resolver fácilmente si la programamos o si la colocamos en Excel o en MATLAB. Si la intentamos hacer a mano de un solo o por una única vez, va a ser un poco más complicado. Entonces, este valor es uno solo. Es uno solo. Entonces, en el ejercicio que hicimos ayer, se dimensionó el trazo medio con estas coordenadas. Tenemos punto 7 en los extremos y tenemos punto 10 en el medio. Se van a utilizar 3 tendones de 900 milímetros cuadrados, tensados sucesivamente desde ambos extremos, y cada uno va a llevar a 1160 kilonewtons. Que el resultado, la resolución era 3500 kilonewtons más o menos. Y las vainas van a ser de 2.5 pulgadas. Tenemos la elasticidad del concreto, las constantes, como les había dicho, mu, estos dependen hacia las condiciones de rozamiento. El deslizamiento de cuñas dependen de los fabricantes, usualmente anda entre 3 y 5 milímetros. Los coeficientes de flujo plástico y la deformación por contracción los pueden tomar como constantes también. Y el coeficiente de relajación del acero, en este caso vamos a utilizar 0.06. Este es por especificación, así como resiste, como la resistencia, perdón, afluencia y la resistencia última. Entonces, en el desarrollo de la presentación, tenemos las ecuaciones para cada uno. La primera que teníamos era la ecuación del cable, que las había dejado ayer, al final, ¿sí? Esta ecuación ustedes la definen. Con la ecuación podemos sacar la variación angular en el centro de la luz, en el centro del apoyo, y perdón, en el centro de la luz y en el apoyo. ¿Qué variaciones angulares tenemos ahí? Y se sacan las pérdidas por rozamiento para ambos puntos, en el centro y en la sección de los apoyos. Se hace similar la comprobación de la penetración de la penetración de cuñas. Se hace la aproximación lineal, la resolución lineal, sí. No utilizamos la ecuación diferencial. Y lo que les mencionaba, lo primero que se hace es calcular el valor de C. Si el valor de C es inferior, se hace la hipótesis, listo. Determina si es cable largo o cable corto. Según como sea ella, se utiliza la ecuación, se resuelve esta ecuación. Ya teníamos el factor mu, teníamos el factor del alojamiento, teníamos el factor K, el factor C lo calculamos, y el factor X es la coordenada donde estamos midiendo. 12.5 al centro del cable, 0 sobre los apoyos. Nuevamente se calculan para el centro de la viga y para la sección de apoyo. Pérdidas por penetración de cuñas. Se analizan, empezamos a tensar el lado izquierdo, se deja anclado, se tesa el lado derecho, se deja anclado, vemos los estados finales y se pueden calcular según el n con el número de operaciones. Se pueden calcular que acá están el n, que son 3 operaciones, utilizando las elasticidades y las áreas y los esfuerzos. Se pueden estimar las pérdidas por acortamiento elástico. Y en el apoyo, ¿qué nos faltan? Las pérdidas instantáneas, podemos hacer una sumatoria de los 3 factores que sacábamos y se estimaban cuántos eran los pretensados iniciales en el centro y en la sección del apoyo. Vámonos a las pérdidas diferidas. En las pérdidas diferidas, lo importante es calcular el esfuerzo que nos pide la ecuación. El esfuerzo depende de los momentos y las excentricidades que tengamos. Entonces, nuevamente, se pueden calcular
para el centro como para el apoyo. Una vez teniendo estos esfuerzos, nos vamos a la ecuación grande que mirábamos y se pueden calcular los valores de las pérdidas en las dos condiciones, en el centro y en el apoyo. Se hacen las relaciones finales y si se fijan, en el centro de la luz tenemos 7.57, 12.47. Teníamos asumido valores de 10 y valores de 15. Y en los apoyos las pérdidas son de 10 y de 15. La pregunta que les va a quedar a ustedes es, ¿qué porcentaje utilizo entonces? ¿Con qué porcentaje diseño? ¿Qué porcentaje utilizo en las tablas? ¿O en las programaciones? ¿O en los cálculos? Entonces, para que ustedes los puedan comprender y los puedan analizar, similar a como hicimos ayer, no vamos a desarrollar el ejercicio manual, ¿sí? Porque no nos vamos a pelear con factores de 0.00003, 19.000 kilonewtons y demás. No, ustedes los van a desarrollar estos. Ustedes los van a desarrollar estos. Y con esto ya van a haber terminado el cálculo de las pérdidas. ¿Tenemos consultas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Intentaron hacer el Excel que hicimos ayer? Ok, ok. Hoy tenemos tiempo entonces em, para que puedan hacer la programación del Excel, pues. Sí, para que puedan terminar lo de la programación de las pérdidas también. em, para que puedan evaluarlos y ver casos que hayamos hecho antes en los ejercicios, que nos quedamos hasta el predimensionado de los preesfuerzos, para que los puedan terminar, pues llevarlos hasta el punto en donde ya calculen las pérdidas y puedan ajustar las pérdidas. No, no pude imprimir el PDF. Bueno, incluso si quieren ahorita les muestro. En lo que imprimo el PDF, solamente la sección, y se me guinda la máquina. Sí. Igual, en ese momento lo que nos quedamos fueron calculando los M's. Sí. El resto de los cálculos, hasta los M's, nosotros habíamos llegado el miércoles. La continuación ya de calcular los P's para cada uno, eso está en la presentación también. Está en las fórmulas y eso lo hicimos después para el Excel. Buenas noches, ingeniero.
Sí, es que al principio no se grabó esa parte y lo iba explicando en, en un programa, me imagino que es PowerPoint o algo así, pero no se logró grabar esa parte. Sí, 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 lo entiendo. Pero en las presentaciones y perdón, el día anterior ya habíamos calculado las pendientes. Correcto. Y en las presentaciones también estaban los cálculos de los P's para cada una de las pendientes. Entonces también tienen esa información así de respaldo, pues. Ok. ¿Cómo van con el proyecto? Esto no se ha quitado todavía. Aunque con el proyecto no se afanen tanto, ¿sí? Un cálculo rápido del diseño de una viga en la misma condición para tres tipologías distintas, ¿no? Encontrar un valor de comparación, una determinante de comparación y poder concluir, ¿sí? Sí, el parámetro de comparación sería costo versus tiempo. El que ustedes definan. Lo que se solicitaba era un análisis de sensibilidad. Se recomienda lo de la parte de costos, pero si ustedes estiman que hay otra variable de mayor importancia, está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Siempre y cuando se pueda justificar y evidenciar para hacer el análisis, sí. Y en el análisis no hay una respuesta buena. Es decir, aquí no hay como que el reforzado es más eficiente que... No, sí, no hay una respuesta buena. Es, es poder hacer el análisis según la condición en la que ustedes están, según el número que tenían, ¿no? Ingeniero, disculpe, pero yo no tengo, o sea, sí estuve investigando el análisis de sensibilidad, pero no lo tengo súper claro. Ok, ok. Permítame. Permítame. Listo. ¿Qué encontró o cuál es el significado que encontró de análisis de sensibilidad? Que era más o menos evaluarla. Perdón. Perdón, creo que fui yo, que era más o menos analizar los factores que van a intervenir, o sea, las variables que van a intervenir en el proyecto y que pueden afectar en cuanto a costos, en cuanto a tiempo de construcción. Y más o menos, no sé, hablé con el compañero Wilson y me explicó que había que hacer más o menos una gráfica y que había que comparar entre las tres metodologías. Bueno, yo entendí que era como comparar entre las tres metodologías que vamos a hacer, que no metodologías, sino que la viga T, la viga de concreto y la viga pretensada para hacer una relación de costo-tiempo. Sí. Lo de costo-tiempo no es exactamente eso. El factor tiempo no estoy seguro
Bueno, dudo bueno, que yo recuerdo no lo mencioné. Em, luz. No. Bueno, las variables tiempo o costo no estoy, em, sí, es un buen término de comparación, pero si se fijan acá en el documento, esas dos palabras no están mencionadas. Em, el análisis estableciendo variables comparativas. La variable que ustedes quieran, las variables que ustedes quieran. Sí, el análisis de sensibilidad es esto. Para un número de X, ¿cuántos Y ocurren? Ocurren un medio de Y, ocurre dos veces Y, ocurre tres veces Y. Démosle un nombre a X y démosle un nombre a Y. Em, aquí, por ejemplo, démosle por cada lempira invertido, em, tenemos, no sé, capacidad o resistencia, ¿sí? Em, podemos decir acá Peralte. Tenemos resistencia. Podemos decir tiempo de construcción, ¿sí? Como lo mencionaron, es costo, ¿sí? Solo que deberían de definir cómo es la variable de tiempo y cómo van a medir la variable del costo. El hecho es que estas variables que definan se puedan medir o se pueda sacar un valor comparativo en cuanto a qué. Reforzado, la T y reforzado. Imaginemos que acá dice reforzado. ¿Basados en qué condición? Yo les di una condición de luz y una condición de carga. Sí, este ancho es para definir la condición de carga. No es nada allá. Entonces, en la introducción lo que yo quiero es que me expliquen qué variables van a comparar o qué variables están comparando ustedes. Para poder comparar las variables, lo que sea, tenemos que tener un diseño de las tres vigas. No podemos imaginarnos la viga, no, sino que tiene que haber un diseño, ¿sí? En una hoja de cálculo saquen las áreas de acero, de cortante y de flexión para cada uno de ellos. Hacen un pequeño esquema para que se pueda entender la viga como va diseñada al final y las analizan según lo que ustedes hayan definido en la introducción de qué variables quieren, ¿sí? Entonces, tal vez la palabra análisis de sensibilidad lo miraron como bien, no sé, como bien estadístico. Sí, es decir, sí, los análisis de sensibilidad son condiciones estadísticas y eso. Pero se puede definir bien fácil, pues. Lo pueden definir bien sencillo. Yo les daba el ejemplo, que el ejemplo era así como bastante largo, que nosotros comparamos la construcción, los costos de muros de mampostería, que se elevaban cuando se pasaba de cierta altura, el precio se iba para arriba. Los comparamos con con muros de bloque. Y entonces, abajo de esto, era más eficiente construir muros de mampostería y en esta parte era más eficiente construir muros de bloque. Por dar un ejemplo, entonces nosotros hicimos el análisis de sensibilidad entre las variables altura y costo referenciado a la solución. No sé si estamos un poquito más claros. Pueden hacer el número de variables que quieran, áreas de acero, volumen de concreto,
peralte, área de concreto, em, em, espesor de alma, no sé, sí, a veces pienso que entre más abierto esté el, el- como, como la solicitud, es como dejarles libertad de que sí, en lo que ustedes consideren que se pueda medir, no, no cerrarlo en una sola, no, en ningún momento es como ese el objetivo, sino que analicemos y que desarrollemos la condición de análisis. Sí. Dígame. Ok, buenas noches. Yo lo que, digamos, no termino de tener claro tal vez en el proyecto es, bueno, primero voy a decir qué es lo que entiendo. Además de lo que usted ya mencionó, es en sí el elemento que vamos a calcular. Ok, las variantes son viga T, que sería, en este caso, ¿verdad? Bueno, en el caso de nosotros somos el grupo 1. Tenemos un claro de 10 metros que tenemos que cubrir, digamos que un área tributaria de 2.4 metros y de 10 metros de longitud y el área tributaria de 2.4 metros. Entonces, tenemos que hacer una sección de viga T, otra vez solo una viga y otra con un elemento pretensado. Sí, es correcto, es Entonces, correcto. ¿cuál sería la diferencia? Vaya, una viga T, ahí sería, digamos, que toda la parte de ahí, la diferencia entre una viga T y una viga simplemente armada sería que estaría, digamos que la carga de arriba como que estaría solamente, no estaría unida como en el caso de ser una viga T, me refiero firme, digamos, la parte de arriba, o la losa. Sí, correcto. Y sobre la viga solamente como le imponemos una losa, digamos, puede ser. Eso, la T y el B y el C están claros, pero igual es el mismo caso en el A, exactamente una losa, con carga viva, con lo que dice el Chuck, ¿verdad? Para ese tipo de... Sí, correcto. Aquí, es decir, el tablero siempre lo tenemos que sostener. Siempre lo Correcto. tenemos que sostener. Esto es un ejemplo. Esto no tiene que ser así. Aquí puede ser esta misma viga T la pueden hacer, pero obviamente diseñada. Sí, sí, estamos de acuerdo. Diseñada, es decir, por así decirlo, optimizada la sección. No, hagamos el análisis en condiciones optimizadas, pues. Sí, Sí, ok. Sí, también hacía la pregunta por si, no sé si sería demasiado meterse rollo en tomar las consideraciones de torsión, por ejemplo, que se va, porque 240 es bastante ancho. sí, usted, bueno, la respuesta sería sí. ¿Para qué condiciones se deben diseñar las vigas? Creo que lo hablamos. Se diseñan momentos, Ujú. cortantes, torsión, deflexión, servicios, cargas a largo plazo. ¿Sí? Ok, sí, está Y bien. todas estas condiciones, em, es decir, yo creo, o es muy probable que ustedes tienen una hoja de cálculo ya para estas tres. Ok, Fijo, fijo, tienen que tener una. Que ya diseñe, ustedes solo pongan la base, la altura y el D, y que diseñe esto. Y y si lo si no pueden hay, hacer para rectangular, lo pueden hacer para T. si no ahí le pedimos una, no se preocupe.
Eso le Gracias, va a servir César. mucho, muchachos. Sí. Más consultas, más consultas. Ahorita estuvieron bien, 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 bien. Que sigamos hablando. ¿Cómo hicieron el proyecto de diseño, perdón? No sé si lo de la hoja de, así de revisión de momento cortante y torsión era cierto o no. Para el proyecto de diseño utilizaron ETABS, por ejemplo, o hicieron un edificio de X número de metros cuadrados, 10, 12, 13 pisos, una cosa así. Y lo sacaron de ETABS, los resultados de diseño o no. Sí, ingeniero. Si está, Ok, ok. Y los resultados de ETABS los verificaron en- hicieron cálculos manuales, por así decirlo, pero sin referirme a mano. sí, Ok, ok. No, listo, no, entonces estamos bien, súper bien, súper bien.
Les voy a enseñar un caso. ¿Cómo se llama esto? Que es un ejemplo por el cual es súper importante revisar las vigas de concreto reforzado por deflexiones. El elemento está de vigas de concreto reforzado. El puente en la planta tiene, sí, en la planta, sí. Tiene 4 claros. Aquí tiene el estribo. Y es una pila, 2 pilas, 3 pilas, 4 pilas y un estribo. Sí. Y este es el puente. No son tramos continuos, son tramos simplemente apoyados. 1, 2, 3, 4 y 5. Todos los tableros tienen el mismo peralte. Tienen el mismo H. Y el tablero 1, 2, 4 y 5 miden 18 metros. Pero el tablero 3 mide 20. Puta, ¿cuánto era este? Sí, 24 metros mide este. 24 metros. El puente, este claro, es el que vamos a ver acá. Se fijan en lo que tiene la viga. Bueno, tal vez no se mira tanto. Pero comparado con el tablero de 18, este es el de 25 y estos dos de atrás son los de 18. Estos dos son los de 18. La viga está deflectada, pero la viga no tiene grietas, ni por cortante, ni por flexión. El tablero tiene sus diafragmas, trabajan súper bien, no tiene la losa superior no está agrietada ni nada, pero esta viga está deflectada. Y por esa deflexión, en la junta, digamos que el tablero está algo así. Hemos quedado acá. Sí, el tablero está algo así. Y el tablero anterior está recto. Sí, los neoprenos aquí no los cambiamos seguido. Los neoprenos son unos apoyos elastoméricos que van en las esquinas de las vigas. Estos 4 neoprenos ya no existen. Se los comió. Y el neopreno que está acá atrás, esos están íntegros. Entonces, no sé cómo calcularlo, no sé cómo estimarlo. Bueno, al final nunca nos pidieron mucha teoría y demás. Pero este efecto que hace en la rueda, además de que cuando uno va al carro parece que va en balsa, ¿sí? Uno va como oleando, el carro va haciendo eso en esas partes y que realmente es incómodo. Entonces la gente empieza a frenar, se empieza a hacer tráfico. Ahí a las 7 es un tráfico, a las 4 es un tráfico, al mediodía es tráfico. ¿Sí? Nosotros cuando estamos parados abajo del puente suena clac, 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 va claqueando todo. Entonces aquí hay impacto. Entonces estas vigas, estos tableros de acá, no están agrietados todavía, pero sí se están fatigando y los apoyos se están fatigando. Si el neopreno se llega a perder, que ya le falta poco, esto de acá se va a empezar a agrietar. O la viga. Va a perder el que es menos rígido. El que es más débil va a perder. Entonces, lo que pasó ahí fue que sí, diseñaron por un momento cortante y torsión, pero no sé, me imagino que les falló por deflexión. Entonces, este es un caso por el cual es súper importante revisar los elementos por todas estas condiciones, ¿sí? A cargas a largo plazo también.
Y en ese caso, ¿qué hacer, ingeniero, si se puede eh, mejorar ese detalle sin afectar tanto el puente? Sí, la propuesta era utilizar un grouting em, con autonivelante para nivelar esta losa. Lo primero era nivelar la losa para quitarlo el oleaje, por así decirlo, que genera en los vehículos para para mejorar el confort, que los vehículos no frenaran y que mejorara el tráfico. Sí. Y lo otro en estas pilastras, teníamos una que, sí, la deflexión ya ocurrió, la deflexión no la podemos correr para atrás, digamos, pero sí necesitamos darle mayor área de contacto al apoyo. Em, entonces a la pilastra se le iba a hacer un adicional en ambos lados, más o menos, creo que eran 4 pulgadas o 5 pulgadas y 2.5 a cada lado, o 10 pulgadas y 5 a cada lado, no recuerdo exactamente, pero sí era darle mayor área de contacto al apoyo, en caso de que el grouting no funcionara y quedara desnivelado y demás. Sí, para poderle dar apoyo a los neoprenos. Eso era lo que les habíamos entregado al cliente. Y hacer un puente nuevo, la verdad, porque los 2 carriles ahí ya pues, ya estuvo. No aguantan la capacidad, no, perdón, no tienen la capacidad para el tráfico que se demanda ahí. Hay que hacer 4 carriles, en definitiva. Pero por momentáneo sí, nivelar la losa y mejorarle la condición del apoyo. Hacer la reparación del apoyo sobre todo. Es de 2 trochas. Es de 2 trochas, sí, sí. El tablero creo que es de 8 metros de ancho, 7,80 de ancho, algo así tiene. Sí, es de 2 trochas. Pero es con vigas reforzadas, eso nos llamaba la atención y que el tablero intermedio era de 25 metros. Es decir, se puede, claro que sí, claro que se puede. Pero los peraltes era el mismo peralte. Pero la viga está sana, no tiene nada, no tiene nada. O tal vez fue error constructivo, que lo dudamos porque se hubiera visto en los encofrados, sí. Los tableros de acá, los encofrados estaban nivelados todos. Dígame. Más o menos, ¿qué peralte tiene esa viga? Y si me voy, voy en algún lado, no te eso yo. 1,14 más los 20 centímetros de losa aproximado. Y están como a cada 1,50, cada 2 metros más o menos. Em, la separación de la sección transversal. ¿Sí? Sí, son 4. Son 4. ¿Qué hice? Aquí está. Perdón. Sí, esas son 4 vigas. Son 1, 2, 3, 4. El tablero. El tablero tenía 8 metros o 7,80. Ya se me olvidó. Y eran losas de 80 centímetros. Aceras de 60 centímetros, perdón. Entonces eran 8 más 0,6 más 0,6 menos 1,2 menos 1,2 entre 3. Tienen 2,10 de separación las vigas, Ok, gracias. más o menos. Algo así era. Bueno, es ese caso. Ese caso. Creo que estos 8 metros son un poco menos. Creo que eran 7,80. Pero más o menos algo así es el caso. Y las vigas son de 1,20, les dije ahorita. Sí, 1,14 dijo. Ajá, correcto, eso era la cosa. Eran de 1,14, más la losa que nosotros asumimos que era de 20, y la base era 0,50. Sí, esa base sí me acuerdo que era 50.
Creo que es como los tipos que estaban en los manuales de Subtravian, que los de Subtravian ellos metían unos, unos pequeños chaflanes. Hacían eso ellos. Aunque fueran reforzados, ellos hacían eso. Para que hubiera espacio para colocar el acero más que todo. Entonces sí, nunca nos olvidemos de revisar por deflexiones, sobre todo en longitudes largas. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, señor. Iremos a hacer losas postensadas. Sí, sí. En la última semana lo vamos a hacer con Safe. Hicieron losas por franjas en ETAPS. Pregunta. Losas en dos direcciones, así de las normales. No, la palabra no es normal, pero así de las convencionales, digamos. En ETAPS, por el diseño de franjas. Porque bueno, la otra semana hacemos el examen el lunes. Vemos el segundo proyecto, que es una viga cajón, lo veríamos el martes. Nos quedamos en el cajón trabajando martes, miércoles, jueves. Y la última semana, el lunes, haríamos utilizando Safe, diseño de losas por franjas, losas reforzadas, verificar cuantías, esfuerzos y demás. Y nos quedaríamos martes, miércoles y jueves haciendo losas postensadas. No vamos a llegar hasta el detallado, pero digamos que sí, ya no solamente el doctor X va a ser el- hace como 3 años ya me aburrí de eso, pues que me dijeran que no, es que las losas las hace tal doctor. ¿Por qué las hace él? Pues bueno, por eso más que todo. Eso es para que tengamos como la base y de ahí ya, si se quedan jugando con el safe, sí, sí vamos a aprender a hacer losas postensadas. Ingeniero, ¿y usted qué programa usa para hacer ese diseño de vigas pretensadas y postensadas? Para puentes uso Midas, el, el Midas. Y para losas uso Safe. Que de losas, la verdad, en edificios de losas postensadas no tengo. No tengo. Nos tocó revisar unas, pero al final solo era revisar. Cuando hacemos revisión, lo que verificamos es que no, que aguante el elemento, por así decirlo. Ingresamos los valores que tenemos y si el elemento aguanta, damos por sentado de que la revisión es satisfactoria. En la mayoría de casos. Pero diseños de edificios, sí, no, eso no tengo. Eso no tengo todavía. Y para puentes uso Midas. O unas hojas de Excel ahí, que cada vez que las abro le voy poniendo más cosas. Y funcionan también muy bien, la verdad. Por dar un ejemplo, déjame ver qué se hizo. Hace 2 semanas, o 3 creo, hicimos la revisión de un puente. Y la hoja que utilicé es em,
bien similar a la que hicimos ayer. Sí, la misma hoja que hicimos ayer, creo. Solamente que el trazo medio lo saco del diseño que hayan hecho en en la viga, sí. Calculo los P's, recalculo las pérdidas, me vengo con las geometrías y demás. Y si el trazo medio está dentro, pues la viga no cumple con los requerimientos, sí. Pero es la misma hoja que hicimos ayer. Si se fijan, es la misma. De estas las seco. Entonces sí, no siempre utilizo programas para... eh, me imagino que... ¿cómo se llama él? ¿Quién les dio análisis? Que él es geotecnista también. Em, Doria, Doria. no. El ingeniero Dorian sí es geotecnista. Em, pero hay uno que es estructural con geotecnia. Ajá, correcto, sí. El ingeniero Rodríguez. Siempre nos decía que ustedes quieren usar em, programas para solucionar problemas que los pueden hacer con la calculadora, ¿no? Decía. Entonces, sí, a veces el enfoque es así como, sí tengo el programa, pero digamos que en un programa no voy a modelar nuevamente todo el puente para revisarlo. Si lo que me están pagando es para revisarlo. No, agarro la losa, reviso la losa, miro que el pretil aguante tiros y un carro y reviso la viga. Una pilastra, un pilote y el estribo y listo. Pero todo lo hago en hojas individuales. No modelo el puente completo, si me pongo a modelar el puente completo una semana trabajando. ¿Sí? Entonces, cuando revisamos edificios, igual, no vuelvo a hacer el modelo en ETABS, digamos. Agarro una losa, un porcentaje de vigas, un par de columnas, y las columnas las reviso en los diagramas de interacción, por ejemplo. Agarro los momentos que les hayan salido a ellos, los verifico y de revisiones estoy hablando. Sí, para hacer revisiones no es necesario hacer todo el modelo nuevamente. A menos que me lo paguen, ¿no? Es decir, que no lo paguen o que el requerimiento sea así como rehacer el diseño. Ok, no, listo, ahí sí. Hagámoslo desde cero. Luis Fernando, él sí hace edificios. El ingeniero Sato, él sí. Él sí hace edificios y postensados de edificios, un montón de esas cosas. Es más, creo que algunos de los edificios de las lomas son de él, incluso. Sí, él sí hace edificios. Más bien consultas de losas y cosas así, con Luis Fernando. Ingeniero, para el diseño del puente, ¿qué consideraciones eh, usted toma otras consideraciones como la ASHTO o solo se va con el shock? No, más bien es al revés. El que manda en puentes es Astro. Em, el detalle con Astro es que los factores de carga son distintos. Es 1.75, por ejemplo. Hay factores de carga múltiples según el número de carriles que tiene el puente y cuántos pudiesen estar cargados al mismo tiempo.
Las líneas de influencia se utilizan si se hicieran a mano, pero la línea de influencia lo que hace es determinar el momento máximo o la condición más crítica, porque tenemos tres ruedas en el vehículo. Entonces no es como que la carga máxima ocurre cuando el vehículo está en medio, sino que depende la longitud del puente a dónde va a ocurrir esa carga máxima. ¿Y qué pasa si hay un vehículo en el carril izquierdo y en el carril derecho? Entonces a eso es lo que nos ayuda el software. Si la condición es distinta, si es un tablero de 20 metros, por ejemplo, se puede hacer a mano sin mucho problema. Y hay otras cargas como cargas de frenado, por ejemplo, sí, lo que genera es un momento. Es decir, el vehículo va avanzando encima del tablero, el vehículo frena, pero no frena, es decir, sí, virtualmente está frenando sobre el pavimento, pero ese frenado genera un momento en la viga. Entonces hay cuestiones así pequeñas que eso se va sumando. Entonces no solo es carga viva y carga muerta. Las condiciones sísmicas también influyen bastante, sobre todo. Pero sí, las condiciones de carga es lo que cambia. Una vez está determinado el momento, este que acabamos de ver que es de concreto reforzado, el diseño de esa viga es igualito a las vigas que nosotros, es decir, la hoja que nosotros tenemos, si yo les doy el momento, diseñamos el puente. El detalle es calcular bien la carga. Calcular bien la carga. Dígame, hermano. Sí, en el cálculo de las pérdidas habla sobre EP y EC, que es el módulo de elasticidad. EP, ¿qué es? Ahorita lo vemos. Y lo otro, el módulo de elasticidad para el ACI es 15.100 raíz de F'(C). Pero para la Ashton Puentes es 15.000 raíz de F'(C). En este caso, para el concreto utilizaríamos 15.100 raíz de F'(C). Sí, pueden utilizar 15.100. El EP es el módulo de elasticidad del acero de refuerzo, de la armadura activa. Y LC es la deformación del concreto. O sea, para el acero serían entonces 270.000 megapascales, creo que por ahí va. Esa es la resistencia, sí. LP, nos venimos acá abajo. O 200, no me acuerdo. Ese 22.000 megapascales. Ok, las pérdidas son expresadas por esfuerzos, kilonewton por metro. En kilonewtons, porque al final son del refuerzo inicial o del máximo, se le resta la pérdida y las pérdidas están en kilonewtons. Sí. Las pérdidas por cuña, ¿esas cómo se establecen? ¿Según el proveedor, el fabricante? Digamos que ahí es como con el acero, por así decirlo, que el acero tiene que tener un diámetro establecido para que cumpla con cierto número de barra. Entonces, esas diferencias de cuñas andan entre 3 y 5 milímetros, o 3 y 7 milímetros, perdón. Entonces, el deslizamiento de cuñas, este de acá, el de 5 milímetros, sí, depende del proveedor, pero hay límites establecidos que no van a, es decir, nunca va a ser 15 ese valor. Si algún proveedor da un valor así como masivo, bueno, no masivo, como bien alto, es como decir que la varilla no es legítima. Que no lo van, por lo menos para accesorios de refuerzo, no va a ocurrir. Entonces, a veces ese valor va entre 3 y 7. Las diferencias, sobre todo, son entre si son postensados o preforzados. A veces, sí. O si son para cuñas en planta, si hay algún accesorio especial que hay que tener en planta, el deslizamiento va a ser menor. Pero 5 es como el constante en eso. Ok, en este caso que tenemos en esta sección de viga ahí, que tenemos en la parte inferior 3
tres ductos, por así decirlo, serían Sí. 3 veces los cálculos de pérdida por cable, por así decirlo. Del acortamiento elástico, sí. Sí, sí, del acortamiento. Sí. Sí, según el número de movimientos que se hagan. Correcto. Ahora sí, Porque los tres ductos no se pueden tesar al mismo tiempo. eso quería saber. Ok, No, no, sí, 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 sí. Usualmente se especifica como primero va el ducto 1, después va el ducto 2, después va el ducto 3 y se enumeran. Y usualmente se comparten. Un ducto se tesa desde la izquierda de la viga y el otro se tesa desde la derecha y el último desde la izquierda o sea, para compartirlos. como intercalado, se puede decir. Sí, sí, es correcto, intercalados, intercalados. Lo otro, ¿a qué le llaman vaina? He escuchado ese término. La vaina es la traducción del ducto. Sí, estuve Entonces, llegando en... enfilados en tres vainas es enfilados en tres ductos. Ah, perfecto. Eh, con respecto a la fricción, justamente en el centro, donde la curva prácticamente se pega por los límites, si yo tengo dos ductos, uno encima del otro, hay incidencia en cuanto a la fricción. Pero el cable va a ir... Me refiero a que tengo dos cables, uno encima del otro, pero como en el centro, por lo general, la excentricidad es- se acorta. esto no puede ocurrir. No, ¿cuánto tiene que haber una separación mínima entre ellos? Las especificaciones. Sí. Sí, aquí tiene que haber, y asumiendo que esta es la viga, estas distancias de acá, hay un especificado. Correcto. Usualmente son 2 pulgadas. En este caso siempre se calcularía la fricción para ambos cables, ¿verdad? Para ambos ductos. Las pérdidas por fricción. Em, sí, lo que ocurre es como tenemos un trazo medio, estamos idealizando a que todos los ductos, así sean 3, 4 o 5, van a pasar por un trazo medio. Sí, en este caso, sí, el trazo medio siempre va a estar en bueno, siempre va a estar en este punto. Sí. Pero el que usted me menciona es correcto. Lo que pasa es que este trazo medio que vemos acá, esta ecuación nueva, va a ir en este punto. Asumiendo que los dos cables son simétricos, que tienen el mismo preesfuerzo. El, el, el trazo medio va a ir acá, que se va a hacer la ecuación de análisis. Entonces se hace una aproximación a que las pérdidas van a ocurrir acá y se distribuyen entre los cables. ¿Sí? Si tuviesen tres ductos, sí, se hace similar. Sí, se puede calcular para cada ducto y después sumarlos, es decir, calcularlos, perdón. Si se fijan acá se calculó para 3000, que 3000 era el total. El, el, el 1100, 3480 entre 3, 3160, perdón. El 3160 se calculó solamente para los 3000. Entonces, sí, se pueden calcular las pérdidas para cada uno de los ductos. Es decir, aquí pudo haber habido, dividir esto en tres columnas y haber hecho una para cada uno. Sí, eso también se puede. También se puede. Lo que se hace es idealizarlo a que todo está en el trazo medio, el número de ductos, independientemente de cuántos sean, y las pérdidas se idealizan para todos ellos, que van a ser similares o simétricas en todos ellos. Proporcionales, perdón, no simétricas. Ingeniero, ¿cómo determinan qué cables tensar primero para evitar un problema en la construcción? ¿Cómo saber? Em,
El problema que podría llegar a ocurrir no es que la viga se agriete ni nada así, porque nosotros ya vamos a haber calculado esfuerzos de que la viga va a resistir. Lo que queremos es, digamos, mantener un balance o un equilibrio durante el procedimiento de tesado y que no todo golpee de un solo a la viga, digamos. Porque no porque tesemos del lado izquierdo es que al lado derecho no le va a pasar nada, ¿no? Si al lado derecho también la cuña le está haciendo presión. Es decir, no porque empezamos acá a jalar el cable, ¿sí? Es que aquí no le va a pasar, no, sí, aquí está recibiendo todo. Y cuando se abra la prensa, este va a soltarse y se va a ir acá, porque las operaciones son continuas. Más que todo es como por mantener un balance en la condición de la viga. Em, y no es que se va a torcer, pero asumiendo que fuesen em, cuatro cables acá o que fuese em, que el elemento fuese algo así, digamos, no empezar a tesar en este sentido. Asumiendo que todos estos son los cables, no empezar aquí. No ir en ese sentido, sino que ir compartiendo los esfuerzos, pues. Hacer uno extremo, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, ir así. Para no generarle esfuerzos que no hayamos medido o que no hayamos controlado en los, en el diseño. Para condiciones extremas, fallas extremas, no le queremos generar una condición extrema al elemento. Mantenerlo bajo control, digamos. El esfuerzo de tesado sería el que se calcula con P entre el área de los cables que uno propone. Sí, sí, el esfuerzo en primer estado, en estado de tesado, como estamos seguros de que ese esfuerzo no lo estamos excediendo, por mucho que tesemos todos estos cables en desorden, entre comillas, sabemos que no le va a ocurrir nada a la viga. Es decir, se puede. Pero lo que queremos es no inducirles excentricidades extremas o excentricidades que no hayamos verificado, que no hayamos medido. Por ejemplo, esa es una. Si tesamos estos cuatro cables de acá y es una viga así, la viga se va a torcer. Es decir, se va a jalar en este sentido, pues, porque la estamos comprimiendo solo de un lado. Y nosotros no diseñamos la viga para que le pasara eso. La diseñamos todos los cables al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces lo que queremos es idealizar esa condición de diseño a la realidad. Entonces, tesamos este y este. Por decir algo que se hizo una cuestión así. No queremos darles excentricidades y cuestiones que no hayamos verificado. Por eso es que se hacen compartidos y para ambos lados. No hay un diseño de cuál cortar primero, de cuál jalar primero. Digamos que es como un sentido de no generarle condiciones extremas a las vigas. Dígame. Me he fijado en algunos libros que el cable muchas veces no forma una parábola eh, bajo el mismo eje, sino que una está en un eje, en un apoyo, y la otra puede estar un poco más abajo del eje neutro de la viga. ¿A qué se debe eso? Queremos hacer el balance de esfuerzos y que estén adentro del trazo medio, adentro del área que se puede influir. Muchas veces es por el diseño de los cabezales también. Estas vigas, no tienen cabezales. Si se fijan, la sección I es continua.
en todo el elemento. Muchas veces hay vigas que tienen cabezales. Como esto es preesforzado, lo que se hace muchas veces es quitarle adherencia a ciertos cables. Entonces, aquí donde está parado este tipo, aquí están los cables. Una vez se curó la viga, lo que se hace es cortar los cables y empezar con la transferencia. Pero no se cortan todos los cables de un solo, sino que se corta aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y así se va cortando. No se cortan todos los cables de un solo. Por el mismo motivo, no queremos que generarles esfuerzo solo en esta esquina de la viga, cuando nosotros medimos en que se iban a distribuir en todo el elemento. Sí, más que todo por eso. Y los de los trazos sí, las parábolas no tienen que ser iguales para todos los cables. Esos pueden variar. Esos pueden variar. Lo importante es que estén adentro del uso, que estén adentro de donde está permitido, que estén adentro de esta área de acá. Entonces sí, puede haber un cable acá abajo, pero puede haber otro cable acá, excéntrico bastante. El centroide de ellos dos está acá. Entonces sí, eso es común. Eso es común. Es para hacer caber los cables a donde tengamos espacio. Ingeniero, con respecto a las longitudes finales que se saca al momento de tesar, es cuando ya uno ya tiene los cables definidos, los ductos, las placas y se empieza a calcular las longitudes finales. Sí, la deformación está directamente relacionada con el módulo de la sociedad, ¿cierto? Y si ustedes tienen la carga P, pueden calcular el L que se deforma. De eso estamos hablando. Sí, la longitud final que queda al momento de tesar. Sí, a la que le ponemos un tape y empezamos a jalar y verificamos si jalamos el número de centímetros que había que deformarlo. Sí, sí, sí. Sí, es correcto. Eso es. Como ustedes ya tienen el valor de P, que va a tener el, 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 el cable, ustedes pueden estimar qué longitud se va a deformar, porque tienen el módulo de elasticidad del cable. Entonces, estos son los parámetros de verificación. Lleguen a este valor de P y estiren aproximadamente este valor, que se conocen como elongación. Elongación. Sí, entonces, por así decirlo, en los cuadros constructivos lo que se da es el ducto 1, por ejemplo en tabla se da el ducto, el P inicial, el P después de tesado y se da la elongación. Entonces el ducto 1 lo tesan a 1200 y se tiene que deformar 15 centímetros. Entonces verificamos esto y verificamos esto en campo. O en planta, según cómo se haga las operaciones. Una pregunta, Dígame, ingeniero. dígame. ¿En qué casos se dan cuando la excentricidad es constante en una viga? Preesforzados, Ujú. Pues porque así aquí como... está como postensados en este caso, ¿verdad? Sí, sí, en los preesforzados es constante. Sí. Acá este cable está en toda la longitud.
No tiene variaciones ahí. En una misma constante, una línea recta prácticamente. Sí, es correcto. Dígame. ¿En qué otros elementos se utiliza este tipo de sistema, además de vigas? ¿Existe algún otro elemento? Además de vigas y losas, Ujú. en columnas. En columnas. La otra semana les puedo enseñar un caso de una columna para que miren más o menos en qué. Columnas se pueden utilizar en preforzados, en prefabricados. Imaginémonos un pozo de inspección. Sí. Em, este es uno de los casos que yo conozco, por ejemplo. Em, un pozo de inspección que tenga una sección más o menos de 2 por 2 y tienen una pared de unos 20 centímetros. ¿Qué pasa si yo le digo que ese pozo tiene 15 metros? Empezando que la excavación va a ser un poquito complicada. em, la construcción, el encofrado y demás es más complicado. Entonces, una de las soluciones, incluso Santos empezó a hacer esto también. Qué bueno que se les ocurrió. Sí, lo que se hace es meter 3 cables, 4 cables, perdón. Por decir un número, sí, pueden ser 6, 8 cables en una sección. Y el cable acá está anclado y se van montando es decir, lleva una secuencia constructiva. Como si, digamos que las secciones son de 1 metro. Entonces acá van 15 secciones. Y a medida se va construyendo, por decir algo, la sección 15 a la sección 10, el cable se tesa y se le pone una cuña. Y seguimos construyendo, seguimos construyendo. Hasta que llegamos al último y se vuelve a tesar. Por decir algo. Obviamente esto ya depende de diseño. Pero sí, el martes podemos ver un diseño de una columna. Así, una columna de 30 por 30, por decir algo. Y podemos hacer el diagrama de ditracción para esta misma columna de concreto reforzado y de preforzado para ver qué le pasa al diagrama. En qué condición sería recomendable como em, meterle prefuerzo a un elemento de flexocompresión. Buenísima pregunta. Si se me olvida el martes me recuerdan, pero ahorita ya lo anoté para que lo miremos eso, lo de la columna. Sí.
Pavimentos también se utilizan a veces. En pavimentos de aeropuertos. Tengo entendido que hay unos que tienen prefuerzos. La verdad nunca he visto. No sé cómo, dónde o qué hacen. Más que así en lecturas, digamos, pero tengo entendido que a esos a veces les hacen eso. Otro ejemplo es en tanques. No sé dónde tengo el documento de los tanques. Pero para demostrar que sí existe, hay un documento de tanques que especifica que ese es sin prefuerzos. Entonces, estoy seguro que tengo como el capítulo B, o el capítulo 2, digamos, donde los tanques son con prefuerzo. Pero no sé qué lo hice. Ah, no. Sí, pero en tanques también se utiliza. En el listado que estaba en las primeras presentaciones de unos puentes, no sé si alguno lo vio, hay unos de esos puentes que son, em, que las losas son postensadas transversalmente. Es decir, em, lleva cables en este sentido. Sí, hay unos de esos que son muy interesantes. Porque además de llevar los cables acá, sí, lleva cables en ese sentido también la losa. No se me ocurre otro ejemplo ahorita, pero creo que por ahí estaríamos. Más consultas, muchachos. Si no, aquí quedamos y seguimos el lunes. Ok, buenas noches, ingeniero. Listo, listo, buenas noches. Buenas noches.